Te escuchamos con mucha atención, Javier. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues en la conferencia de prensa matutina del viernes pasado, el presidente de México dijo que era de la idea, desde hace muchos años, de que, y eso lo hace distinto, dijo, que a los neoliberales, que sostener que debemos producir lo que consumimos, y dijo que México va a lograr la autosuficiencia alimentaria y la autosuficiencia energética. Bueno, podemos estar de acuerdo o no con esta visión. La verdadera pregunta es si a estas alturas del siglo XXI podemos en realidad buscar la autosuficiencia nacional, si eso es posible, si es deseable. Es claro que la propuesta del presidente es una reacción comprensible por ese desprecio que le tiene a la rapaz economía globalizada. Pero queremos avanzar por el camino del aislacionismo y el nacionalismo extremo. O sea, deseamos hacer a un lado el derecho y las instituciones internacionales. Yo creo que tal vez la pandemia enfermó algunas mentes con la fiebre de la insularidad, y yo no sé si hay un sentido de urgencia por lograr una mayor autonomía, y si son los nuevos demonios las importaciones de combustibles y la agroindustria multinacional. Yo siempre pensé, Eduardo, que el entusiasmo por la autosuficiencia en algunos países se limitaba a los nacionalistas de derecha, pero ahora veo que no es así en el caso de México, y se quiere encontrar un antídoto contra el capitalismo global. La verdad es que parecería que ese llamado a la autosuficiencia es también un medio para consolidar el poder. Es un paso más en la narrativa anti-extranjera, proteger las tradiciones nacionales, controlar a las abusivas multinacionales. Lo que a mí me queda claro es que el comercio internacional, cuando se lleva a cabo de manera justa, beneficia a todos. Y la autosuficiencia económica, por su parte, perjudicaría a la nación. Yo creo que recuperar esa soberanía económica, pues es un gancho al hígado del Producto Interno Bruto de un país. No podemos darnos ese lujo. El llamado a la autosuficiencia es un discurso exclusivo de las naciones poderosas, las que sí pueden hacerlo. Y es como decirle al mundo, a ver, yo ya no te necesito a ti ni a los demás tampoco me necesitan. Bueno, esa es una ilusión. Aspirar a eliminar nuestra dependencia de los demás es una forma de negar nuestra fragilidad. Es un mito romántico y es una derivada del individualismo. Eso es lo contrario a la solidaridad que tanto se pregona. Es una política de exclusión. Y la pandemia puso en evidencia nuestra interdependencia. No nos podemos esconder ahora detrás de nuestras fronteras. Y el supuesto atractivo de la búsqueda de la autosuficiencia nacional, pues se basa en la falsa premisa de que la vida parroquiana, sin necesidad de los demás, es posible y es deseable. Entonces, la globalización, Eduardo, como todas las cosas, ha tenido impactos positivos y negativos en las empresas y en la sociedad. Y la globalización ha permitido el aumento en el flujo de bienes, de servicios, capital, personas, ideas, todo esto a través de las fronteras de los países. Las economías nacionales están cada vez más conectadas entre sí. ¿Y cuáles son las ventajas de la globalización? Bueno, yo diría que en primer lugar el crecimiento económico. La globalización brinda a todas las naciones acceso a una fuente de mano de obra más amplia, acceso a puestos de trabajo, acceso a recursos. Y una de las principales razones por las que las naciones comercian es precisamente para obtener acceso a recursos que de otro modo no tendrían. Las naciones se especializan. La cooperación permite que las naciones se apoyen en gran medida en sus fortalezas económicas, sabiendo que pueden intercambiar productos por otros recursos. Y el comercio libre siempre beneficia a las dos partes. Lo que tal vez convendría que nuestros líderes políticos entendieran muy bien es que para que exista una economía globalizada, las naciones deben estar dispuestas a dejar de lado sus diferencias y a trabajar juntas. Y la globalización ha logrado también un aumento de la inversión transfronteriza, y con eso se crean empleos, se mejora la calidad de vida de la gente. El país que recibe las inversiones extranjeras se beneficia. La inversión extranjera viene con mejores prácticas, con mejor tecnología, con nuevos conocimientos, con acceso a canales de distribución. Y es cierto, Eduardo, también que hay desventajas de la globalización. Hay empresas individuales que pueden verse perjudicadas por la competencia,
Por eso a veces los gobiernos quieren aplicar políticas diseñadas para proteger a las empresas o a los trabajadores nacionales de esa competencia extranjera. Y el proteccionismo, pues a menudo adopta la forma de aranceles, cuotas o barreras no arancelarias como requisitos de calidad o saneamiento que dificultan que una nación o empresa competidora justifique hacer negocios en el país. Estos esfuerzos a menudo pueden ser perjudiciales para el desempeño económico general de las dos partes. Yo creo que a veces los discursos y las acciones de algunos integrantes del gobierno de la 4T, particularmente en el sector eléctrico, nos dirían que aunque vivamos en una era de globalización, en México vivimos una era de antiglobalización. Que los responsables de la política energética de México pues viven una retórica, parecería que es una retórica de insatisfacción. Se preocupan por la inversión extranjera, pero no se dan cuenta que sus acciones amenazan también a la democracia. Sin duda, la globalización pues ha aumentado la desigualdad y la pobreza sigue. Y es cierto que impulsó un crecimiento desigual dentro de los países, que aumentaron las migraciones, y la globalización ha venido aparejada pues de los desafíos ambientales. Pero más que hacer hoy un llamado a la autosuficiencia, en lugar de implementar políticas que mejoran la globalización, debemos estar dispuestos a prepararnos para enfrentar los desafíos y los riesgos. Yo creo que el beneficio potencial es enorme para México. Durante los últimos 40 años, Lalo, los críticos del neoliberalismo en el mundo le han declarado muerto en muchas ocasiones, pero lo que siempre escuchamos es una retórica llena de etiquetas, de descalificaciones con poco fundamento. Parecería que los críticos del neoliberalismo en nuestro país creen que se llevó a cabo una liberalización total de los mercados. Lo que no han entendido, tal vez, es que la economía mundial no se liberó a partir de la década de 1980 en el sentido de permitir la existencia de un espacio sin gobierno. Lo que ha ocurrido en realidad es que la economía, diríamos, se ha legalizado cada vez más. Ya ha pasado, sí, de la supervisión arbitraria, que eso es lo que hay que subrayar, pasó de la supervisión arbitraria de los gobiernos a la supervisión de las leyes. Y eso fue una buena noticia. Los mercados no fueron liberados, más bien fueron encerrados en el contexto de leyes y de tratados. Por ejemplo, los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones, que son diseñados para defender a los inversionistas extranjeros y permitir que las empresas demanden a los gobiernos nacionales, fíjate, pasaron de 500 en 1990 a más de 3,000 tratados en la actualidad. Pues hoy contamos con una gran cantidad de tratados bilaterales, multilaterales, leyes comerciales, tribunales de arbitraje, acuerdos. Fíjate, el texto original del Tratado de la Organización Mundial de Comercio en 1994-95 constaba de 30,000 páginas de acuerdos, anexos y decisiones jurídicas. Bueno, en la realidad del mundo moderno no hay curas milagrosas económicas como la autosuficiencia, y para los críticos del neoliberalismo puede tener sentido político atacar a los adversarios, las élites, los súper ricos, las empresas abusivas, pero no es en el ámbito de la retórica en donde vive o muere el neoliberalismo, sino en el conjunto de leyes e instituciones, en las reglas claras, en la certidumbre de un Estado de Derecho. Pues sí, lamentablemente, ahora el concepto de autosuficiencia tiene que sopesarse en otros contextos que no eran los vigentes en los años 80, cuando se hablaba mucho de estos como principios fundamentales o propósitos fundamentales de cualquier gobierno. Javier, como siempre, apreciamos mucho y valoramos mucho tu colaboración, que mucho nos ayuda a entender los momentos que estamos viviendo en México y en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buenos días. Que tengas muy buen día. Muchísimas gracias, Javier.